Hola, 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 hola amigos, bienvenidos como cada jueves en vivo aquí en Raíces de Sefarad, como siempre reencontrándonos con la historia, con las tradiciones, con la cultura, con la lengua, con la música. Y en este caso hoy creo que no solo vamos a aprender, creo que nos vamos a sorprender esta vez. Te saludo primero, Lili, desde el estudio 638A del Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, muchas gracias. Bienvenidos todos. Siempre nos da mucho placer que vengan a ver nuestras propuestas de cada semana. Y siempre, como ya se habrán dado cuenta, estamos muy entusiasmados con lo que vamos ofreciéndoles, porque nos entusiasma y nos gusta mucho este tipo de temas. Y hoy tenemos, como decía Marcelo, algo que nos va a sorprender. Así Son de las que charlas que uno quisiera que duren 4 horas, por ejemplo. No, bueno, pero tranquilo, no se tengo el asusten, compromiso no se asusten, de no uno, no va a durar 4 horas, pero vamos a estar van en a nuestro ver que horario nos vamos habitual, a quedar con las ganas, nos vamos a quedar con las ganas. seguro. Bueno, vamos a lo que viene. Y siempre antes de lo que viene, agradecemos a todos los que colaboran, los que hacen clic en me gusta, los que dejan sus comentarios. Dejen sus comentarios, en cualquier momento lo pueden hacer, sea en vivo o cuando la están viendo la repetición. Esto queda, como saben, en el canal de YouTube, que ya está cerca de los 800 videos. Miren si hay sefaradí para ver y para escuchar. Así que a todos muchas gracias. Quienes quieran aportarle en forma de dinero, tienen ahí los distintos medios. Por PayPal es muy simple. Los argentinos lo pueden hacer en Mercado Pago, en pesos argentinos. O transferencias bancarias pueden ser en Argentina, en el resto en Europa, en Estados Unidos, todos los que puedan colaborar, que es dinero que se usa solamente para sostener las plataformas, mailing y todas estas cosas. Nadie gana nada de dinero, ni nosotros, ni los conferenciantes, ni nadie. Así que bienvenidos los que ponen, y si no, con un simple me gusta ya es un montón. Y entonces ahora sí, vamos lo que tenemos para las próximas actividades, la próxima semana, que este domingo es súper, súper especial. Sí, claro, la semana pasada sufrimos la pérdida de una personalidad muy importante para la cultura sefaradí y para la lengua, la señora Matilda Cohen Sarano, y decidimos de cambiar la programación habitual que ya teníamos para este domingo 16 de junio por un homenaje a esta importante y querida amiga que ha trabajado tanto por nuestra cultura. Vamos a tener invitados, parte también de la familia que va a venir a pasar este homenaje con nosotros. Seguramente les llamará la atención a algunos de cómo está escrito en el flyer y en la diapositiva. La palabra homaje es que esta actividad de los domingos, Encuentro de Al-Had, es en ladino, en judeo-español, y aquí dice homaje a Matilda Cohen Sarano. Esta es la manera en que lo decimos en ladino, en judeo-español. Los invitamos a todos a venir a conocer un poco más sobre esta personalidad de la cultura sefaradí. Por eso mismo se llama Encontros de Al-Had. Encontros es fácil saber qué significa encuentros, y Al-Had significa domingo. Para el próximo jueves, en este mismo horario, vamos a continuar con las juderías de España, Toledo Judío Desconocido, con José Ignacio Carmona Sánchez, escritor especializado en simbología, masonería y filosofía de la historia. También será para no perder. Entre lo que tenemos para hoy y esto, vamos a estar, en vez de, esto vendría a ser la vuelta del descubrimiento de América. Nosotros, la hora de América, estamos descubriendo la madre patria. Sí, ¿verdad? Qué interesante eso. Bueno, y ahora vamos a presentarles lo que nos entusiasmaba y que les contábamos al principio, la huella oculta de Sefarad en la ciudad de Burgos, Castilla, España, nuevos descubrimientos con Eloy López Samanillo. Él es arquitecto e ingeniero de la edificación, doctor por la Universidad de Burgos, autor de las publicaciones Burgus Ignotus, la ciudad escondida, que se publicó en 2024, muy
nuevito, y Ave Burgos, el origen de una ciudad, del año 2019. En la actualidad trabaja como arquitecto y técnico municipal, es un apasionado de la arquitectura, de la historia y de la lectura, especialmente de todo lo que tenga que ver con Castilla y con Burgos. Y le damos la bienvenida ahora con nosotros. Hola, Eloy. Qué gusto que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, sin duda, ¿eh? Muy buenas noches a ti, Liliana, a Marcelo, por supuesto, y a todos los espectadores que nos están viendo desde Argentina y del resto del mundo. Y ya hay unas cuantas personas, así que sabiendo que tienes mucho para contarnos, te dejamos con la gente, que te voy a poner ahora en pantalla tu presentación y bueno, te escuchamos con mucha atención, ¿sí? Perfecto, cuando queráis. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, el título ya lo habéis visto, es La huella oculta de Sefarad en la ciudad de Burgos, Castilla y España, porque vamos a ver cómo en esta ciudad han pasado cosas pues muy curiosas referente a su pasado judío, el cual está pues y sigue estando a día de hoy, excepto la gente que está accediendo a esta publicación, pues muy, muy desconocido. Esta investigación se centra en una publicación que, como habéis dicho, acabamos de sacar hace 3 meses, lo presentamos en el Centro Sefarad de Madrid, aquí en España, y bueno, pues afortunadamente la ciudad está teniendo muy buena acogida, lo cual pues nos alegra enormemente. Gracias a una serie de colaboradores, empresas locales, burgalesas, pues conseguimos un libro de bastante calidad y que está a un precio pues más que razonable. Bueno, la presentación la he distribuido en esos 5 puntos que veis ahí. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la ciudad de Burgos. En el apartado 2 veremos la ciudad de Burgos en relación al reino medieval de Castilla. Es muy importante entender la importancia que tuvo esta ciudad en el conjunto del reino. Después hablaremos muy brevemente del relato bibliográfico clásico o tradicional, que podríamos denominar. Seguiremos ya por lo que es el motivo de nuestra investigación, ¿no? Y los hallazgos importantes, los nuevos descubrimientos, que es realmente los emplazamientos de las juderías que hubo en la ciudad de Burgos. Y acabaremos en el punto 5 con la huella de Sefarad, que hoy podemos ver todavía aquí en esta ciudad castellana. Bueno, pues nada, simplemente deciros que la ciudad de Burgos está en el norte de la península ibérica. Como veis, me preguntaban alguien recientemente que cuáles eran los orígenes de esta ciudad. Bueno, pues en mi opinión, los orígenes son indudablemente debidos a su situación estratégica y a la creación de una torre de vigilancia, como veis ahí, en inglés se denominan Small Road Post, que en definitiva son unos pequeños fortificaciones militares para el control de determinadas calzadas muy estratégicas del Imperio Romano. Ahí podéis ver pues uno de estos burgos, unos restos, estos concretamente están localizados en Alemania. Y es que la ciudad de Burgos pues, se asienta en este corredor que podéis ver. Algunos de vosotros habréis hecho el Camino de Santiago, pero a la vez que el Camino de Santiago en muchos de sus tramos es una calzada romana. En este caso, la denominada la Vía Aquitana. De hecho, hay una asociación que está promoviendo la recuperación de este trazado por las calzadas romanas, incluso como un camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela, que veis ahí, ¿no? Vía Aquitania. Bien, bueno, pues esta calzada, que es la principal calzada militar de la península, esta calzada pues pasa por la ciudad de Burgos, la atraviesa, como veis aquí, en toda esta franja amarilla de lado a lado, y atraviesa todo lo que va a ser el centro histórico de la ciudad. Una ciudad que está presidida, vamos a decir, por un cerro o por un promontorio,
desde donde, en mi opinión, estaría sin duda ese Burgos, esa fortificación que pues controlaría este sitio tan estratégico. Incluso tenemos algún resto de esos muros de contención de esta calzada romana todavía en la ciudad y, bueno, pues atravesaría un poco de esta forma que veis ahí. Todo esto lo contamos en una publicación que ya hace 5 años que vio la luz. Pues si alguien quiere interesarse y profundizar más en este tema. Bueno, y centrándonos ya en lo que es la ciudad de Burgos, pues tenemos que decir que es una ciudad pues muy especial porque tiene en la propia ciudad o en su entorno más inmediato, tiene la consideración de 3 patrimonios mundiales, como veis ahí. El primero que habría que decir es una catedral, es la única catedral con la consideración de patrimonio de la humanidad per se, sin entenderla en un conjunto del núcleo urbano. Después pasa también el Camino de Santiago, como habéis visto, varios caminos la cruzan, pero fundamentalmente la Vía Aquitana que hemos hablado y el denominado Camino francés. Y también, pues, Burgos es la cuna del hombre, del homínido más antiguo que hay localizado en Europa, el denominado Homo antecesor, que tiene 800.000 años, ahí estáis viendo el cráneo, en los conocidos como yacimientos de Atapuerca, que es una localidad que está aquí muy cercana a la capital de Burgos, con restos incluso, como veis esa mandíbula, de 1,2 millones de años. Todo esto está recogido en el Museo de la Evolución Humana, del cual gozamos aquí en la ciudad de Burgos y que, bueno, pues que os invito a visitar, desde luego, sin duda. Y bueno, luego también Burgos es conocida, pues nada menos que por la primera obra de la literatura española, ¿no? Escrita en torno al año 1200, que es el Cantar de Mio Cid. Ahí tenéis una de las estatuas del Cid que preside esta ciudad y, bueno, pues también la ciudad está muy identificada con este personaje histórico. Y, bueno, hablando un poco de cómo se ve la ciudad, bueno, pues ahí estáis viendo que se trata pues de una ciudad de tamaño medio, tiene 180.000 habitantes, y el centro histórico pues está presidido por este cerro que podéis ver elevándose sobre la propia catedral. No sé si aquí, Marcelo, nos puedes poner un poco efectivamente, para que la gente observe. Ahí estamos viendo la catedral gótica. Es una catedral iniciada en el siglo XIII y con importantes obras de reforma en el siglo XV y en el siglo XVI. Y, bueno, ahí tenéis el cerro presidiendo un poco el centro histórico, ahí elevado con una fortificación, restos de donde estuvo el castillo medieval, todos esos elementos que todavía se ve, algún cubo de muralla, etcétera. Hay un centro de interpretación ahí arriba y, bueno, y ahora mismo están mejorando su interpretación porque el final de este castillo fue un poco traumático, dado que en 1812 las tropas francesas, cuando abandonaban ya la ocupación de España, pues lo dinamitaron y, bueno, pues no dejaron prácticamente más que la cimentación. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues nada, seguimos. Bueno, la ciudad de Burgos es muy importante entender este apartado para que luego comprendamos ciertas cosas que han pasado aquí. Burgos posee unos títulos que son absolutamente excepcionales, extraordinarios en relación con las demás ciudades que componen el Reino de Castilla. Tiene esos títulos que veis ahí, Caput Castellae, en latín, que quiere decir cabeza de Castilla, algo similar. Una cabeza es la que rige todo el cuerpo, ¿no? Es un rango de capitalidad, por así decirlo, pero aparte, fijaros también, Cámara Regia, donde viven el rey y la reina, nada menos, y prima voce, primera voz, que ahora vamos a ver y a comprender qué es exactamente lo que quiere decir. De hecho, el propio escudo de la ciudad, veis, es el denominado Corpus Regis, en latín, cuerpo del rey,
y bueno, pues representa pues lo que es un semicuerpo del rey bajo un castillo, y ahí estamos viendo ya la fuerte identificación de la monarquía castellana con esta ciudad. El hecho de ser caput castellae, o cabeza de Castilla, y cámara regia, cámara real, pues supone una condición de capitalidad, es decir, va a ser Burgos durante el siglo XII, pero también a lo largo del siglo XIII y en muchas ocasiones incluso del siglo XIV y XV, va a ser escenario de muchas celebraciones como bodas reales, como ceremonias de armados, de reyes, van a haber bautizos reales, por supuesto, y funerales también de estas personas, ¿no? Ahí podemos ver el sepulcro de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra, que están enterrados en un monasterio aquí, el Real Monasterio de las Huelgas, y este es un rey pues muy importante en la historia de Castilla porque fue un rey que cambió la historia de Castilla, cogió siendo niño, un pequeño infante, el reino, un reino débil de los existentes en la península, entre el potente reino de León y el reino de Navarra, y lo va a dejar pues completamente como en el primer cuarto del siglo XIII, lo va a dejar como el reino más pujante de los reinos cristianos en ese momento de la península. Tenemos también enterrados en esta ciudad a los padres de la reina Isabel la Católica, Isabel de Castilla, este es el rey Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, la reina, y están aquí en la Cartuja de Miraflores, también dentro de la ciudad. Bueno, el hecho de que sea prima voce es importantísimo porque fijaros, ahí aparecen lo que son las ciudades que tienen derecho a voz y voto cuando se juntaban las cortes castellanas, desde el siglo XIII en adelante. Y bueno, entre todas las ciudades que veis ahí, León, Segovia, Valladolid, Salamanca, Ávila, Madrid, incluso Toledo o Sevilla y Córdoba, la primera ciudad de hablar, la que tiene ese privilegio y ese derecho, es de nuevo Burgos como cabeza de Castilla. O sea, fijaros el privilegio absoluto y la distinción de esta ciudad en relación con lo que va a ser el reino. Y bueno, también hay diversos elementos muy importantes en un reino, como es la emisión de moneda, la ceca, en este caso de Burgos. Va a ser una ceca de la que tenemos constancia ya en tiempos de Alfonso VIII, a finales del siglo XII, y en el siglo XIII va a monopolizar la emisión de moneda de toda la península. La emisión de mejor calidad de oro y plata va a ser la ceca de Burgos a lo largo del siglo XIII. De hecho, las primeras monedas de oro que van a llegar a América, con los primeros viajes intercontinentales a partir de Cristóbal Colón, va a ser el denominado castellano, que es esta moneda que estáis viendo ahí. Os he marcado con un círculo rojo la B, que está indicando que está hecha en la ceca de la ciudad de Burgos. Y luego, aparte, va a ser también la sede del Consulado del Mar, nada menos que del Reino de Castilla. Esta institución que rige todo el comercio marítimo, que en ese caso es como decir el comercio internacional de esta época de la Baja Edad Media, pues va a tener su origen en la Universidad de los Mercaderes de Burgos, que se asocian para realizar sus comercios con Flandes. Y pues la ciudad de Burgos va a disponer de prácticamente el monopolio absoluto de ese comercio de la lana, de toda la lana producida en Castilla con el exterior. Al frente de esta institución van a estar las grandes familias burgalesas de mercaderes, sobre todo del siglo XV y del siglo XVI, como los Maluenda, los Astudillo, los Espinosa, Quintana Dueñas, Bernuy o Salamanca, que todos ellos son de ascendencia contrastada judeo-conversa. Y bueno, y luego tiene una particularidad también muy importante, que es la vara de Burgos, o vara castellana también denominada, que va a ser la unidad de medida que se va a instalar en todo el reino. Es decir, pese a que cada ciudad tenía una unidad de medida distinta, Toledo tenía la suya, Sevilla la suya, Córdoba la suya,
a partir del rey Alfonso XI, en 1347, impuso que se usase la vara de Burgos en todo el reino. Ahí tenéis concretamente el texto donde lo declara así y donde se levanta ese acta. Y esta vara de Burgos, por supuesto, va a ser con la que se va a medir en América pues toda la construcción de ciudades, de las nuevas ciudades fundadas por Castilla en América, como pues la Ciudad de México o la Ciudad de Trinidad que vosotros conocéis muy bien. Pues están medidas esas cuadras en varas de Burgos o varas castellanas, ¿vale? Ahí tenéis la unidad de medida, 0,8359 metros y el pie de Burgos, que es un poco más pequeño, 0,27, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hemos visto la singularidad que tiene esta ciudad y la distinción en Castilla, y luego vamos a entender por qué en un determinado momento la ciudad va a tratar de ocultar parte de un pasado que ya en ese momento no convenía en absoluto recordar. Y bueno, pues mucho del desconocimiento que tenemos ahora del mundo sefaradí de esta ciudad, pues nos ha llegado desgraciadamente como consecuencia directa de la prevalencia, la importancia y la distinción que tenía la ciudad con respecto al reino de Castilla. Bueno, pues llegamos ya al punto 3. Yo creo que no lo llevamos mal, Marcelo. Creo que vamos bien de tiempo. Bueno, pues aquí muy brevemente simplemente hablaros de lo que es el relato bibliográfico tradicional con respecto a la historia de la ciudad, pero sobre todo a la localización de la primitiva judería de ella. Este relato tradicional mantiene que la ciudad va a surgir de un castillo medieval en el año 884 y, por tanto, cualquier elemento que se presuponga antiguo se va a tratar de localizar siempre arriba del todo, en esa montaña que hemos visto que corona la ciudad, en ese cerro que aquí denominamos el Cerro del Castillo. Bueno, pues ahí es donde va a aparecer a finales del siglo XIV la iglesia de la Blanca y donde supuestamente ahí se va a situar la primitiva judería, pero lo cierto es que las excavaciones que se han hecho ahí no salen trazas de ciudad por ningún lado, porque de un asentamiento importante como una judería, el Castielo de los judíos que veis ahí, que es como aquí se va a denominar en la documentación histórica a la más primitiva judería, pues no aparecen en esas excavaciones, como os digo, ahí de ningún modo, ¿no? Bueno, pues esta es la tradición. A partir de ahí, según este relato, pues va a surgir una judería más joven, más moderna, en cotas inferiores. No me entretengo mucho en esto porque ya os digo que esto es algo absolutamente irreal. Bien, aquí ya es donde vamos a entrar propiamente en harina, ¿no? Bueno, pues como os decía, hasta el día de hoy, hoy mismo todavía, la bibliografía tradicional mantiene que el lugar más primitivo donde se asentaron los judíos en Burgos fue junto al castillo militar medieval, lo que denominamos aquí el castillo de Burgos. ¿Y por qué esto es así? Fijaros, pues esta es una desgraciada confusión que ha ocasionado por el propio nombre que va a tener en Burgos la judería, que se va a denominar Castiello o Castil de Judíos. Incluso en una obra literaria tan potente como es el Cantar del Mío Cid, se habla de que Martín Antolínez, uno de los hombres del Cid, como veis, dice, pasó por Burgos, al Castiello entraba, por Raquel Evidas a presa demandaba. Esto es un capítulo del Cid cuando trata de financiar su viaje y va a hablar con unos judíos de la ciudad. Bueno, pues se han escrito que si estos judíos estaban en el castillo, que por qué estaban en el castillo. Simplemente lo que está haciendo Martín Antolínez es entrar en el barrio judío denominado Castillo y lo que ha generado esta confusión con el castillo militar. Fijaros, ahí tenéis varios de los textos, documentos históricos donde se habla de este barrio judío.
que aparece denominado como Castielo, como Castiello, a veces como Castil. Ahí tenéis un documento del siglo XIII que habla de la tafurería, eran juegos de azar, que dice que y había en el castil de judíos. Y bueno, y este último documento en que dice un monasterio muy potente que hemos visto, donde está enterrado el rey Alfonso VIII de Castilla y su mujer Leonor de Inglaterra, dice que habían de llevar todos los estiércoles que salen por los postigos del castielo de los judíos. Como veis, el castielo tiene postigos, es decir, es un espacio singularizado, un espacio en cierta forma cerrado, con pequeñas aberturas que comunican este espacio con el exterior. Estamos hablando, este es un documento escrito en el año 1232, es decir, estamos hablando de un espacio plenamente singularizado y que nada tiene que ver con el castillo de la ciudad. Pero fijaros, incluso si acudimos a crónicas históricas, como esta denominada crónica compostelana, escrita en el entorno del arzobispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, que bueno, narra un enfrentamiento que hay entre una alianza matrimonial entre la reina Urraca de León y Castilla en ese momento y su marido Alfonso I de Aragón. Bueno, pues fijaros, en esta documentación escrita a comienzos del siglo XII se habla claramente de dónde se encontraba la judería de Burgos a comienzos del siglo XII. Porque fijaros lo que dice, os lo voy a leer ya en castellano, no en latín, porque lo vamos a entender mejor. Dice, pues la ciudad de Burgos, situada en la ladera de un monte, estaba a favor de la reina. En el mismo monte, la naturaleza había formado dos zonas. La plebe judía, lo tengo ahí subrayado, habitaba la parte inferior, que favorecía a nuestro partido, al de la reina. Y luego dice, y en la zona superior estaba situado un castillo que por una parte por la naturaleza del lugar y por otra por el muro y las torres estaba bastante fortificado. O sea, ya veis que está hablando de dos zonas muy diferentes, el castillo militar y la zona inferior que habitaba, en este caso lo denomina la plebe judía. Bueno, hemos seguido investigando en este caso en fuentes historiográficas hispano-musulmanas, producidas aquí incluso en la península ibérica. No estamos hablando de fuentes producidas en Bagdad ni en Siria, no, aquí en la península ibérica, en lo que entonces se denominaba Al-Ándalus, ¿no? Este caso concretamente es un relato magnífico de la ciudad de Burgos que está contenido en estas dos obras, en la obra de Al-Himyari, que es una obra del siglo XIII al XV, y en la obra de Al-Idrisi, que es anterior. Esta es una obra de la primera mitad del siglo XII. Entonces, ¿qué es lo que dice en esta obra? Fijaros qué descripción de la ciudad tan asombrosa. Dice, os lo voy a leer porque es muy importante en el conjunto de la investigación. Dice, Burgos, en la tierra de los Rum, al lado de la ciudad de León. Es una ciudad grande que cruza un río. A cada parte de él tiene una muralla. Y luego dice, y aquí es donde viene lo trascendente, en una de las dos partes la mayoría de la población son judíos. Es fuerte e inexpugnable, hay zocos, comerciantes y talleres con herramientas y dinero. Es una ciudad de gente rica. Y luego habla un poco, bueno, pues de que es un descanso para los que pasan antes de proseguir con el viaje. Fijaros, está hablando del Camino de Santiago. Lo que pasa que el observador no conoce todavía esta situación del Camino de Santiago. Fijaros que el Camino de Santiago se va a conocer bastante bien en las fuentes bibliográficas hispano-musulmanas a partir del siglo XI. O sea, ese detalle ya nos está hablando de que este texto, aunque esté contenido en una obra del siglo XII, está sacado de fuentes anteriores, ¿vale? Y luego, bueno, habla de que hay muchos huertos dedicados la mayoría a viñedos, posee varios núcleos alrededor de ella y zonas habitadas. Bueno, pues fijaros, aunque este relato está contenido en estas dos obras, sobre todo esta que es anterior, la de Al-Idrisi, el propio Al-Idrisi dice que una de sus fuentes de información
este fue un geógrafo que hace una obra fantástica, habla de muchos países, de Inglaterra, de bastantes países del mundo. Y Al-Idrisi dice que para la información de los cristianos lo recoge de Al-Udri, de los países de los cristianos lo va a recoger de Al-Udri, que es un geógrafo, el mayor geógrafo, probablemente el geógrafo más afamado de todo Al-Ándalus, que vivió en torno a la mitad del siglo XI, del siglo XI. Este señor Al-Udri escribió una obra hoy perdida, pero que es citada por varios autores, y en ella se hace referencia a que las anotaciones de los países del norte cristiano, de la península, lo recoge de este señor, de Al-Turtusi. ¿Quién era Al-Turtusi? Dan sus nombres, tanto Al-Udri como Al-Bakri, que ese es un autor, en este caso, onubense, de la actual provincia de Huelva, también del siglo XI, que bebe en las fuentes de este señor que escribe el texto de Al-Niyari. Y también dice como Al-Udri que todas estas informaciones proceden de Al-Turtusi. Al-Turtusi es Ibrahim ben Yaqub al-Israelí Al-Turtusi, es decir, estamos hablando al-Israelí de un judío al servicio, en este caso, del califato de Córdoba, que hace un periplo europeo, un viaje, conocemos los viajes de Benjamín de Tudela. Pues bueno, este personaje es muy anterior a Benjamín de Tudela. Estamos hablando de un personaje del siglo X, de mediados del siglo X. Los investigadores que han profundizado en esta obra, tanto un autor francés, Miquel, como un autor egipcio, creo que es Elahi, no se ponen de acuerdo si el itinerario es la ruta amarilla, que si sale de Almería en el año 961 y después de atravesar Barcelona, Marsella, Génova, todas estas ciudades de la que queda rastro del paso de este explorador judío, y acaba llegando a Córdoba, y la otra posibilidad es que salga de Córdoba y luego haga el sentido inverso del viaje y acabe llegando al puerto de Almería a través de Barcelona y en barco, como estáis viendo. Bueno, hiciese un recorrido otro, lo que es indudable que por las informaciones que tenemos de él, de Burdeos, de Nemoutier, pues pasó por estas antiguas rutas que son las principales calzadas de la península romana. Y bueno, pues como veis, Burgos está perfectamente en la ruta. La descripción que hemos visto de de Ibrahim al-Yaqub al-Israelí al-Turtusi, pues presenta una ciudad de Burgos que podéis ver ahí, es esta, ¿no? La mayoría de la población son judíos y además ya la ciudad atraviesa incluso un río, porque dice que es atravesada por un río y por dos partes, o sea, no es una ciudad pequeña que está apiñonada en torno a un castillo. Esto es lo que vería este personaje en torno a la ciudad de Burgos. Como veis, tiene dos núcleos poblacionales con muralla respectiva, y en la parte más grande esta es la parte habitada por los judíos, y ya veis que coincide este relato que hay que datarle en el siglo X con lo que hemos visto de comienzos del siglo XII, donde habitaba lo que decía la crónica compostelana, la plebe judía, ¿no? Que habitaba la parte inferior, que así lo denominaba esta crónica. Bueno, nosotros hemos seguido investigando, fijaros, hemos investigado en este elemento urbano, que es el mansielo de los judíos, que así es como se denominaban en este momento en Castilla a las carnicerías judías. Entonces, hemos encontrado otro documento del año 1232 también, en la que de nuevo estamos hablando que se habla de un solar que tiene en este caso de nuevo el monasterio de las Huelgas, y que está al mansielo de los judíos, o sea, está junto al mansielo de los judíos, dice, y que el mansielo de los judíos dice que es la carrera de la cal. Bueno, pues aquí lo importante era buscar cuál es esa carrera de la cal, dónde está esa calle, y esa calle hemos descubierto, no entro en detalles, pero en el libro
está ampliamente especificado. Esa cal está en el barrio de San Nicolás, y el barrio de San Nicolás es esa mancha roja que veis ahí, que está juntito a la catedral, ese punto naranja abajo que veis. Ahí tenéis bien marcado el castillo arriba, con una alcazaba, un entorno militar, vamos a decir exclusivamente, y luego la ciudad, que está en la falda, tendiendo ya hacia la parte plana de la urbe, y ahí es donde está el barrio de San Nicolás. Bueno, pues lo que nos está diciendo este documento, que debajo del barrio de San Nicolás está el mancielo de los judíos. Ahí veis el círculo amarillo debajo del barrio de San Nicolás, donde estaba el mancielo. Estas actividades que son molestas porque entrañan la generación de olores, entrañan la generación de ruidos, pues lo que va a pasar es que en este tipo de juderías grandes, como ya estáis viendo aquí, la de Burgos sin duda lo era, van a estar siempre situadas y ubicadas en las zonas periféricas de estos asentamientos, es decir, donde menos molesten a la población, en este caso judía. Y efectivamente, pues lo que está diciendo la ubicación de un mancielo, de una carnicería, es que está en la zona límite, la zona que separa la zona, vamos a decir, judía de la no judía. Y bueno, y ahí tenéis también marcado en color rojo todo lo que es la situación de la más primitiva judería de la ciudad. Que estaba, contrariamente a lo supuesto junto al castillo, pues no, estaba en esa parte que veis ahí. Y veis una línea de puntos sobre la cual parece que se arrima o se asienta esta judería. Bueno, pues esa es la calzada romana, la vía Aquitania, que hemos dicho que pasa por la ciudad. O sea que ya veis que el emplazamiento de los judíos en la ciudad de Burgos pues es exactamente la misma situación que van a tener en esta misma calzada, por ejemplo, en la ciudad de León, o el mismo emplazamiento que van a tener, pues, por ejemplo, en la ciudad de Gerona, en la ciudad de Barcelona y en varios casos más. Es decir, las calzadas romanas van a actuar como polos de atracción completa. También hay otra cosa muy importante que hay que decir aquí, y es que cualquier persona de la ciudad de Burgos comprende que este emplazamiento es el mejor de la ciudad. ¿Y por qué es el mejor? Pues fijaros, es el mejor porque es el más soleado, es el mejor porque es el que está más protegido de los vientos del norte. Aquí en Burgos hace mucho frío, casi hasta en verano también, viene el airecito siempre, incluso los días de más calor. Entonces, sin duda, este asentamiento está ocupando la zona, vamos a decir, más privilegiada claramente de la ciudad. Lo cual quiere decir, en una lectura que podemos hacer posteriormente, que aquí no han venido precisamente de prestado este asentamiento judío, y que no han sido los últimos tampoco en escoger, más bien al contrario, porque estamos escogiendo el mejor emplazamiento, y normalmente el que primero llega elige la mejor zona, como estaréis de acuerdo conmigo. Y luego veis ahí en pequeñito la nueva judería que se va a formar. El castillo de los judíos va a desaparecer a finales del siglo XIV, después de unos grandes asaltos a las juderías que ya conoceréis, que hubo el conocido como pogromo de 1391. Eso, desde luego, en Burgos tuvo influencia, así se recoge en el libro. El castillo se va a despoblar, el castillo de los judíos, y a lo largo del siglo XV la ciudad de Burgos logró regenerar una nueva judería, la judería de la Villanueva, que veis ahí. Ahora, como veis, fue enormemente pequeña. Ya muy poco tenía que ver con la importancia que tenía la anterior. Fijaros que este castillo de los judíos, en las recaudaciones de los reyes castellanos, aparece como la segunda judería de la corona en recaudación. Es decir, estamos hablando de la judería más potente tras Toledo. O sea, era sin duda la judería más importante y más pujante del norte de la península. Bien, bueno, ahí tenéis una vista que pintó un
un pintor holandés en el año 1565, donde todavía se conservaba perfectamente la traza urbana de lo que fue el asiento primitivo de los judíos en Burgos. Ese castelo que, como veis, pues tenía una extensión pues muy importante. Y bueno, y este sería pues también en esta misma vista de Van der Minckerde, en el año 1565, ese azulado, eso está representando la judería pequeña que se conoció como judería de la Villanueva. Y que, bueno, pues ya veis que estamos hablando de un reducto te pones a contar ahí casas y tejados y pues te salen apenas pues 20 casas. Incluso, fijaros, por un documento que tenemos del año 1440, podemos conocer exactamente cuántos moradores había en la judería de Burgos, ya en la nueva judería de la Villanueva, en esa judería pequeñita surgida ya en el siglo XV, después de grandes conversiones masivas y toda esta presión que hubo sobre todo los judíos peninsulares. Pues ahí estamos viendo, este es un documento que está contenido en el archivo de la Catedral de Burgos, y hablan de que pues eso, juro que los judíos que hoy son moradores en la dicha judería son estos. Y bueno, no os voy a leer los nombres, pero ahí estáis viendo nombre y apellidos. Al final los he contado, son 22 los cabezas de familia que en ese momento están en la judería burgalesa. Bueno, pues una judería bastante modesta ya, en el siglo XV. Y bueno, y hasta ahora aquí en Burgos pues no conocíamos, porque como no teníamos claro ni siquiera la extensión del poblamiento primitivo, no teníamos claro claro, por supuesto, sinagogas tenía que haber habido alguna, pero ¿dónde estaban? Aquí no sabíamos gran cosa. Bueno, pues investigando y ya conociendo el marco urbano donde se generaron estas juderías, pues hemos logrado conseguir localizar pues 5, 4 de ellas en el Castielo de los Judíos, recordar que es la judería más antigua. De estas 4, 3 fueron transformadas en iglesias. Ahí estáis viendo la iglesia de San Martín y la iglesia de Santa María de Bejarrúa, pero también la iglesia de Santa Gadea. Y solamente hay una que hemos localizado en el castillo y que no fue transformada en iglesia. Las 2 primeras transformaciones de sinagogas en iglesias van a producirse a finales del siglo XII. Ahí lo estáis viendo. Esa franja de un color más fuerte es una expropiación que va a sufrir la judería burgalesa en este periodo, y por un motivo pues muy evidente. Ahí veis, les expropian prácticamente la zona más golosa, la zona que está en contacto con la antigua calzada romana, con la Bejarrúa. Y fijaros la advocación de una de las iglesias, nada sucede porque sí, que se llama Santa María de Bejarrúa. La figura de la Virgen siempre como espoleta contra los judíos de este momento, del siglo XII y del siglo XIII, y indicando la situación tan especial en la que se encontraba. No tengo ninguna duda de que se trataba en ese momento de la sinagoga mayor de la judería, y lo sé porque en este cuadro que hemos visto, que pintó este autor holandés, se conserva todavía perfectamente, ahí lo tenéis en rojo, la iglesia de Santa María de Bejarrúa, está presidiendo todo lo que es el espacio del castielo. Ya sabéis los preceptos talmúdicos de que los tejados de las sinagogas tienen que volar sobre el resto de viviendas. Y bueno, pues esa fue una pérdida pues muy importante que sufrieron. La iglesia de San Martín también estaba muy cerquita de Santa María de Bejarrúa, y sin duda pues es parte de esa expropiación de uno de estos edificios comunales, sinagoga o dependencias anexas a estos edificios de reunión, ¿no? Y luego ahí tenéis una pequeña casita que está pintada de azul. Esto ha sido una curiosidad enorme, porque, como vemos, esto en este dibujo de este autor de 1565, de pronto
descubro que ahí hay una mancha justamente en ese texto de esa casa. Este autor escribía textos siempre cuando estaba reflejando un edificio del que había algo que contar, una iglesia, una catedral, un matadero, una antigua sinagoga, como hace con la Vista de Segovia. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ampliando y tratando de aislar el texto, pues he llegado a la conclusión de que ahí, vamos, no tengo ninguna duda, ahí lo que está poniendo es la palabra sinagoga antigua. Es decir, cayó una mancha justamente sobre donde estaba identificada una sinagoga antigua. ¿Por qué cayó esta mancha ahí? Mala suerte, accidentalmente. Yo estoy convencido de que en modo alguno fue accidental. Ahí tenemos la Puerta de San Martín como referencia en ese recuadro rojo, que es muy interesante porque la Puerta de San Martín afortunadamente todavía la conservamos como ahora vamos a ver. Y bueno, ahí tenéis un prototipo de sinagogas. La gente identifica las sinagogas peninsulares y por eso había tan pocas localizadas, porque nos imaginábamos que todas tenían que ser como las dos de Toledo, Nuestra Señora del Tránsito y la de la Virgen Blanca, o como la de Córdoba. Y qué va, la gran mayoría de las sinagogas peninsulares eran edificios muy modestos porque no podían llamar excesivamente la atención y muchísimo menos elevarse sobre iglesias o sobre campanarios, que en eso la mayoría cristiana pues lo tenía muy acotado. Y bueno, en la judería de la Villanueva también hemos localizado, esta fue la última sinagoga existente en Burgos, cuando en el año 1492 tienen que abandonar la ciudad y esta sinagoga se vende y acaba transformándose, y esto tampoco se sabía hasta hoy, en la que ha sido luego denominada Iglesia de San Andrés de la Villanueva. Bueno, hay diversos aspectos por lo que sabemos que esto es así, entre otras porque hay una descripción del año 1639 donde un fraile mercedario dice que de esta iglesia tan pequeñita, de poco buque, que identificaban de poco tamaño, pues están labradas en medio de la fachada las armas reales que abraza un águila, que son esas armas que ven ustedes ahí. Esas armas son las armas de los reyes católicos, el águila de San Juan abrazando pues, los castillos y los leones que representan a Castilla y León y las armas del Reino de Aragón. Y bueno, pues no es otra cosa que una expropiación de los edificios comunales, porque como seguramente ya saben, tanto el espacio físico como era la judería eran propiedad del rey, como los propios judíos, que también el rey los llamaba los mis judíos. Era un patrimonio personal del rey, porque era una fuente de riqueza, claro, a base de impuestos. Y bueno, y hoy en día, pues esta iglesia de la Villanueva, la última sinagoga que hubo en la ciudad de Burgos, pues se corresponde prácticamente con los accesos a este hotel que tenemos en la ciudad. También hemos localizado el cementerio judío. Como veis, son cámaras hipogeas muy similares a las de Segovia. Las de Segovia es el tono sepia, las de Burgos es este croquis que levantó un ciudadano de aquí a mediados del siglo pasado. Y bueno, pues es un sistema muy similar de cámaras conectadas por debajo de la tierra, de ahí su nombre, hipogeas, y muy similar a las de Segovia, por lo que se ve que hay una conexión directa entre esta práctica entre Burgos y Segovia. Esta no es una práctica del todo habitual en la península. Y hemos identificado también los recorridos fúnebres hacia ese cementerio que habéis identificado en esa mancha verde, los recorridos desde el castielo de los judíos, la sinagoga, la judería tradicional, la más antigua, y la nueva judería en rojo. Bueno, pues unos itinerarios por el borde de la muralla, porque era importante que en estas procesiones pues no se atravesasen barrios cristianos. Y bueno, ¿y qué es lo que queda de la huella de Sefarad en la ciudad de Burgos hoy? Bueno, pues lo que queda, fijaros, es una parte muy importante de todo el centro histórico que prácticamente llega hasta el borde de la catedral. Ojo, estamos hablando de la judería al menos del siglo XII y XIII.
Ya sabemos que en el siglo X la mayoría de la población eran judíos. ¿Hasta dónde llegaba esta judería en siglos pasados? Pues no tengo ninguna duda, era mayor. Lo que pasa que fue perdiendo y perdiendo y perdiendo espacio. Aquí veis los profundos desniveles que siguen teniendo estas calles, aquí denominadas en Burgos Barguillas, estas cuestas con esas escaleras que vemos ahí de peldaños muy anchos, se denominan aquí Barguillas, y bueno, en definitiva es un asentamiento idílico según los preceptos talmúdicos, porque en estas tradiciones recomiendan los asentamientos sobre territorios con fuertes pendientes con el fin de favorecer las condiciones de salubridad de los asentamientos, de ventilación y sobre todo pues la limpieza, porque cuando llueve pues las correntías de agua pues hacen que las calles queden pues como que ha pasado un servicio de limpieza de los actuales. Luego nos queda, por ejemplo, edificios históricos como la Alhóndiga. Esta Alhóndiga es un edificio que se realizó para guardar el grano de la ciudad y, bueno, pues este documento del 1512 dice concretamente que en la posada del corregidor Pedro de Valladolid, procurador mayor, dijo que a él le venden en el barrio, que solía ser judería, 3 pares de casas para la ciudad, para hacer la casa de la Alhóndiga. O sea, aquí se utilizaron 3 pares de casas, 6 unidades de casas para realizar este edificio histórico. Bueno, pues esto todavía nos queda. Y nos queda una cosa muy importante, que son casi las murallas completas de la judería más antigua, del castillo de los judíos, porque es el mejor tramo de murallas curiosamente conservado. Fijaros aquí, es una ordenanza que dan justo en el año 1391. Otro sí que fagan tapiar todas las puertas de la judería que salen fuera de la dicha ciudad de Burgos. Con lo cual nos está diciendo, pues claro, que esa judería histórica, el castielo, pues estaba en el borde de la muralla, que son murallas de la ciudad, pero son murallas también de la propia judería. Ya os digo, casi es 1 kilómetro de muralla, muy bien conservado, y es justamente la muralla de Burgos y del Castielo de los Judíos. Es una localización, la verdad es que muy prototípica, porque lo vamos a encontrar en esta situación en Toledo, en Zaragoza, en Córdoba, en León. Van a ocupar casi siempre estos espacios anexos a las murallas de la propia ciudad. Y aquí tenéis la puerta de San Martín, que también la hemos conservado afortunadamente, y es la puerta que, por ejemplo, se da de referencia con respecto a la última sinagoga que hubo en la ciudad, esa que luego fue transformada en la iglesia de San Andrés. Ahí veis un texto del 27 de febrero de 1440 en el que se ve claramente que ya solo hay una sinagoga en Burgos, porque se dice, estando ayuntados en su oración el aljama de los judíos de esta ciudad de Burgos en la sinagoga, que es cerca de la puerta de San Martín. Y bueno, y nos queda también pues esta maravilla, que es la iglesia de Santa Gadea. Esta es la iglesia donde la tradición aquí local siempre hemos oído que el Cid, el famoso Cid, hizo jurar al rey Alfonso VI que no había matado a su hermano, pero ya os digo yo que esto es imposible porque esto en la época del Cid estaba en pleno barrio judío. Y de hecho, este mismo edificio, que seguramente es posterior al Cid, al siglo XI, pero es un edificio que tuvo un uso como sinagoga hasta el año, al menos hasta finales del siglo XIV, hasta el 1391-92. Y fijaros, solamente ver estos detalles, cómo se ha metido el campanario ahí con un contrafuerte tapando ya el hecho de que veamos una iglesia con esta portada, que es un frontón prácticamente al occidente, es muy extraño. Y bueno, por la parte de atrás es que ni se molestaron en hacer muchas más transformaciones. Es una iglesia estrechita que apenas tiene 8 metros de anchura de una sola nave. Y bueno, una de las cámaras hipogéas del fosario de los judíos, que es como se llamaba aquí en castellano al cementerio, que afortunadamente está preservado en su totalidad para que afortunadamente alguna vez
el ayuntamiento o quien corresponda pues se pueda poner en valor. Y bueno, este tesoro de Damasco, el Keter Damascus o la Biblia hebrea de Burgos, que está realizado en el Castielo de los judíos de Burgos hacia el año 1260 y que hoy afortunadamente se conserva en la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si me pasó un poco con los tiempos. Mira, no solo no te has pasado, has tenido la precisión que has tenido para la investigación. Prolija, precisa, documentada, una maravilla, Eloy. La verdad que... Verdaderamente es asombroso. No puedo dejar de mirar y ahora quiero más. Yo llamé a la agencia de turismo, ya saqué el pasaje. Sí, bueno, hay que ir de cabeza para allá. Sí, bueno, la prensa local ha recogido ya la noticia. Esto cuesta digerir, porque claro, cambia bastante la historia. Entonces la gente me pregunta, pero ¿y por qué esa necesidad de ocultarlo? ¿Por qué no ha pasado en Toledo? ¿Por qué no ha pasado en Córdoba o no ha pasado en Sevilla? Porque ya hemos visto que Burgos fue una ciudad muy especial. Y, claro. Absolutamente. Y hubo un momento en que a la ciudad le pesó mucho este potente pasado hebraico. Claro. Y entonces pues decidió hacer borrón, como habéis visto en esa sinagoga, nunca mejor dicho, hacer borrón y cuenta nueva, y aquí nada ha pasado. Y todo sí, lo del borrón es fantástico, lo del borrón. El borrón es impresionante. Sí, absolutamente. Qué maravilla, Eloy. Y eso también están comentando la gente. Vamos a los comentarios porque también hay alguna pregunta y palabras lindas para tu trabajo. Lalo Tregar, que dice, expectante, estaba desde mucho tiempo antes de que empezáramos, desde Monterrey, México, el área de Burgos y su zona de influencia. Bueno, claro, él estuvo con nosotros, sí, hace poquito tiempo. Pues sí, mira, fíjate, si queréis podemos hablar de esto, la conversión del rabino de Burgos. Sí, bueno, ese fue un caso paradigmático, absolutamente impresionante, sorprendente para todos los sefaradíes del momento, ¿no? Nada menos uno de los rabinos de referencia en la península ibérica, como era Salomón Halevi, pues a finales del siglo XIV pues se convirtió al cristianismo. Imaginaros la conmoción para sus convecinos en la fe, que el rabino se convierta. Ocuparon esta familia que van a adoptar el nombre de Santa María, por lo de Leví y la tribu levítica, etcétera. Ellos quisieron entrar al cristianismo por la puerta grande, claro. Y bueno, pues esta gente pues tuvo mucho que ver en el ocultismo, sin duda, que vino de todo este pasado, ¿no? Pero fijaros, se preocuparon mucho vamos a decir que de dejar una biografía lo más aseada posible, entended también la presión que tuvieron, Y bueno, pues claro, lo que hicieron fue una biografía autorizada, vamos a decir, defendiendo que la conversión de Pablo fue anterior al pogromo. En mi libro demuestro que no fue anterior, fue posterior. Entonces, claro, una conversión posterior a esos acontecimientos tan tremendos que no tuvieron precedentes anteriores a ese nivel, con revueltas en Sevilla, en Córdoba, en Toledo, en Gerona, en Barcelona, en Valencia, en Burgos, Zamora, Valladolid, León. Entonces, sí, Pablo se convirtió, no tengo ninguna duda, y en el libro está demostrado después de esos acontecimientos. Entonces, en eso entenderéis que mucha gente fue detrás de él a abrazar el cristianismo con mayor o menor convicción, pero pues cada uno con sus razones, pero fue un caso paradigmático porque fue una conmoción en la península, no solo en el Reino de Castilla, también en el Reino de Aragón. Eloy, ¿por qué no nos muestras el libro? Porque lo he visto yo, tiene una edición fantástica.
Sí, Además Ah, de es ser, maravilloso. y muestra un poquito por adentro, porque tiene muy ¿no? rico en Tiene imágenes de colores y la está ilustración que fantástico. habéis visto aquí en la portada. Y bueno, pues el libro está, bueno, pues absolutamente datado y lo hemos tratado de iluminar lo máximo que hemos podido con bastantes imágenes, situaciones de pues todo esto que hemos estado hablando. También nos centramos no solo, claro, había otras comunidades también no tan significativas como la comunidad judía, como era la comunidad musulmana, que también tenía sus barrios y sus cementerios, sus almacabras y demás. Hemos investigado en todo el pasado de la ciudad, pero como habéis visto desde el siglo X, claro, aquí el pasado de peso, realmente de peso, y viendo la situación topográfica del emplazamiento de la judería, pues yo no tengo ninguna duda. Esto en sus inicios, y está claro, el primero es el que elige, ¿no? Y el que elige la situación. Además, una situación que cuadra perfectamente con sus preceptos y su tradición, ¿no? Asentamientos en fuerte pendiente, etcétera, etcétera. Entonces, el que quiera el libro le escribe directamente a Eloy, ahí a burgusignotus@yahoo.com, le escribe directamente a eso él. es, sí, ahí hablamos de cualquier aspecto de lo que quieran saber y encantado de atender a la gente que quiera saber más de ello. Sigamos con los mensajes. Ah, Sí, bien. Daniel Cavazos que dice también desde Monterrey, México, listo para ver la exposición de hoy. Saludos, estaban desde muy temprano. Adrián Toro Quintero que dice shalom para todas y todos, saludos cordiales y fraternales. Bernard Miller, saludos a todos y a todas y todos desde Bruselas. Mira, este está más cerca. Simona Barbut, que está nueva miembro seguramente de YouTube, del canal de YouTube. Rachel Seinfeld, shalom a todos desde Sefarad. Cuéntanos, Rachel, ¿de qué parte de Sefarad nos estás Eso escribiendo? es. Lucien Beraja, saludos de San Pablo, en Brasil. Y Adrián que dice, impecable presentación. Muchas gracias a todas y todos por esta Sí, magnífica que exposición. me escriban, ¿Dónde puedo adquirir el libro? Y bueno, lo hemos puesto recién. Que me escriban, ya hablamos. Gloria Cohen que dice, excelente investigación, exposición, sin duda, un gran trabajo, felicitaciones. Gracias. Sofía Pique dice, como descendientes de burgaleses, estoy muy agradecida de esta investigación. ¿Sabe de trabajos similares sobre las comunidades judías que vivieron entre Lerma y Santo Domingo de Silos? Hay poquito, nada prácticamente. Dice, entre Lerma y Santo Domingo de Silos, el historiador Luciano Huidobro identificó un camino de judíos. Hay infinita toponimia aquí, muy cerquita de donde estoy ahora. Hay un topónimo de la ciudad que se llama ¿cómo se llama? La Viña del Judío o algo así. O sea, la toponimia es tremenda y alguna que se ha perdido o camuflado, pero sí, hay varias. Miguel Basaco, que dice, muy interesante la ponencia, enhorabuena al investigador por su gran trabajo haciendo visible la historia real de la ciudad de Burgos. Y Adrián que dice, don Eloy es un gran erudito por el estilo de don Francisco Cantera y de doña Pilar León Tello. Bueno, sí, Francisco Cantera hizo una monografía, es burgalés también, por cierto, en la provincia de Burgos ha habido dos grandes hebraístas, Francisco Cantera y José Luis Lacabe, que supongo habréis leído cosas de ambos. Bueno, la verdad es que, a ver, hoy son otros tiempos, los archivos se están digitalizando, la investigación se puede enfocar mucho mejor, esta gente, sus investigaciones tienen, bueno, pues como nos puede pasar a todos, más o menos certeras, pero es cierto que trabajaban con otros medios, con los medios que había hace 50 o 60 años, que yo pueda estar aquí hablando ahora con ustedes de Buenos Aires y yo aquí, o buscar cualquier archivo, podemos entrar ahora mismo en el archivo de la Corona de Castilla en Simancas y estamos viendo aquí los documentos, o sea, ha cambiado todo y mucho, va a cambiar mucho la historia porque el acceso ahora es de otra forma, es mucho más fácil para la investigación. Entonces, va a haber muchos cambios.
Ivonne Sten, que nos dice felicitaciones por la investigación y por la presentación. Ambos fueron sensacionales. Saludos de Río de Janeiro. Sí, pesquisas. Daniel Cavazos, que dice, impresionante los vestigios hebreos de Sí, Burgos. sí. Debe continuar. No. Una pregunta, ¿mito o verdad? ¿Shlomo Alevi se convirtió para evitar la masacre de sus hermanos y correligionarios? Eso es. Sí, sin duda. Acá está la continuación de tan impresionante. Sí. Todos los vestigios hebreos de Burgos tan vastos que no lograron borrarlos en su totalidad. Okay. Gran destino para visitar la red de juderías de España. Bueno, eso hemos hablado con Eloy, que hoy Burgos no pertenece a lo que formalmente se conoce como red de judería de España, pero tiene elementos suficientes. Si convencemos al presidente del ayuntamiento, quien maneje al mayor. Tenemos alcaldesa ahora mismo, una alcaldesa, bueno, a ver si hace el esfuerzo, que bien justificado está. Everardo, que nos dice, gracias a Eloy por explicar la conversión del rabino y su gran impacto. Ese libro es ya mi prioridad. Treviño, se apellida Treviño, que es una localidad de la provincia de Burgos. Mira, Treviño que hemos tenido, si buscan en nuestro canal de YouTube está la presentación de él también. Bárbara, que dice saludos desde Nueva York. Y Adrián, nuevamente gracias, nos hacen ricos en conocimientos todos los días. Shabbat Shalom. Y bueno, y estos fueron todos los mensajes. Realmente, como yo ya sabía desde el principio que iba a pasar, porque, bueno, les cuento a la gente, siempre hacemos una reunión antes con quien hace las charlas para probar la técnica, la plataforma. Y cuando Eloy nos contaba el background de todo esto, dije, bueno, acá no solo vamos a aprender, vamos a sorprendernos, y así fue. Seguro, y todo lo que hay para ver en el libro, ¿no? Sí, al final, si os dais cuenta, la judería de Burgos, ¿dónde está? Pues como la de Sevilla, como la de Toledo, como la de Córdoba, transformada en un espacio urbano transformado. Les cuento que hay un artículo que escribió Eloy para una publicación de algo así como los amigos del casco histórico de Burgos, que se llama Cartag, que la hemos reproducido, la pueden encontrar en ese Farad, donde, bueno, de alguna forma hay un resumen de todo lo que nos contó. Hay un resumen de la obra, efectivamente. Exactamente, es un poquito de todo esto, igual que la presentación da como para escucharla nuevamente. Con Liliana dijimos, esta noche vamos a ver la película del Cid con Sofía Loren, así nos volvemos a adentrar en Burgos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Eloy. No me voy a cansar de decir lo excelente y lo bien que lo he pasado. Pues me alegro muchísimo. He intentado haceroslo lo más ameno dentro de la complejidad que una investigación de varios años conlleva, pero intentando hacerlo lo más agradable posible y sin entrar en muchas profundidades, pero que tengáis una idea que realmente aquí hay mucho para ver. Bueno, nos vamos entonces, como siempre, recordándole todo lo que tenemos en los próximos días. Este domingo una cita de oro para recordar a quien recientemente se nos fue, Matilda Cohen Sarano, una de las principales, si no la principal escritora en lengua ladino, pero además escribiendo mucho humor, muchas historias, contando bromas, chistes, anécdotas, una mujer que destilaba alegría y lo hacía en idioma, en lengua sefaradí, o sea, en ladino, en judeo español. Así que este domingo a la 1:00, hora argentina, en el flyer están el resto de las horas, o sacan las cuentas de lo que hay. Y para el jueves, Lili. El próximo jueves también vamos a continuar hablando, lo han nombrado tanto a Toledo, que ahora ya está programado. Toledo judío desconocido también. Así que esto será con José Ignacio Carmona Sánchez. Discúlpame un detalle, Liliana. Fijaros que curiosamente Burgos de nuevo ha hablado por delante de Toledo. Se lo vamos a decir a José Ignacio el jueves que viene, porque estás invitado.
porque además, bueno, vamos a ver si armamos una mesa redonda de estos quienes investigan lo profundo de las ciudades para que nos sigan contando y se realimenten entre ustedes mismos de los descubrimientos. Así que bueno, ya saben, en cualquiera de nuestros espacios, lo de los domingos en Ladino, lo de los jueves en sfarad.com, en las redes sociales estamos en todas y publicando todo esto, y como siempre con el agradecimiento del trabajo realizado y de haberlo compartido con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande, Eloy, y a todos los demás los esperamos en cada uno de los encuentros. Chao. Chao. Adiós.